Hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema muy interesante que es los chiles en nogada en los recetarios de la cocina mexicana. Muchas veces cuando nosotros comemos algún alimento, hoy el acceso a las recetas para preparar este alimento, ya sea de comida mexicana o comida internacional, es muy fácil. Podemos entrar al internet y en cuestión de segundos tener una receta, podemos tomar cualquier libro, podemos ir a una biblioteca, a una librería y encontramos del tema bajo el cual estamos buscando. Pero hace muchos años esto no era fácil de obtener. Los recetarios eran realmente algo difícil de tener en las manos, no eran un documento o un libro que se pudiera tener y solamente estaba destinado para ciertos sectores, esencialmente sectores cultos de la sociedad, pero la población en general no tenía recetarios de cocina. Hablamos de los chiles en nogada, vamos a ver cómo se empiezan a dar estas recetas del chile en nogada. Bueno, primeramente los ingredientes del chile en nogada son una conjunción de los ingredientes mesoamericanos, ingredientes españoles, europeos y los ingredientes que vinieron de Asia, del Medio Oriente y del sureste de Asia. Esto es muy importante dentro de la cocina mundial, ya que pocos platillos tienen esta cantidad de ingredientes de todo el mundo. Cuando el chile en nogada se empieza a conformar y después de muchos años, y cuando adquiere esta identidad que hoy conocemos, que es a finales del siglo XIX, el chile en nogada es el primer platillo globalizado del mundo, ya que tiene ingredientes de todos los lugares. Por poner un ejemplo, la carne de puerco y el pollo son ingredientes que venían de Asia y de Europa. La nuez es un ingrediente que venía de Asia, de Turquía y algunas variedades de Italia o también vienen de China. Las manzanas venían de la parte italiana, tenemos los chiles que son mexicanos, algunos dulces como los dulces de cactus que son de la República Mexicana, tenemos la granada que viene de los países árabes, la nuez moscada que viene de lugares tan lejanos como la isla de Madagascar. Y si vamos viendo cada uno de estos ingredientes, se van conformando para crear un platillo al cual podemos considerar único en la gastronomía mexicana y en la gastronomía mundial. Estos ingredientes poco a poco se van integrando a la cocina mexicana. ¿Y cómo se da esta integración y cómo van a pasar a los recetarios? Bueno, la primera cocina que conocemos es la cocina mesoamericana, de la cual se conoce muy poco, a excepción de algunos códices o crónicas que nos dejaron nuestros antepasados. Códices donde vienen pues, los usos y las formas, por ejemplo, de tomar el pulque, o crónicas en donde los frailes esencialmente recuperaron un poco las tradiciones que se estaban perdiendo después de la conquista española. Inmediatamente de esto, la cocina mexicana se va a dividir en dos: la cocina que comen los entonces conquistados y la comida de los conquistadores. Los conquistadores dependían esencialmente de todos los ingredientes que venían de España y en un sentido no muy agradable comían los ingredientes que se encontraban en México o los alimentos mexicanos. Dentro de esto, la cocina más importante que se va a dar es la cocina de los conventos. Las primeras cocinas del siglo XVI eran unas cocinas realmente muy pobres, eran unas cocinas basadas en la cocina española llamada del fogón, es decir, era un gran cuarto donde se ponía una gran olla y en esta gran olla se mezclaban todo tipo de alimentos, como podían ser embutidos, verduras y carne, y es un poco lo que hoy conocemos como fabada. La fabada española es un poco de lo que entonces se llamaba puchero. El puchero es una mezcla de las sobras o de la comida que tenía yo a la mano y con la cual podía yo comer. De estas cocinas conventuales del siglo XVI quedan muy pocos ejemplos porque en la mayoría de las veces se tiraron y dieron origen a las cocinas o a las grandes cocinas como las conocemos hoy en día de los conventos. Esencialmente el puchero no es una comida que se populariza en México, es una comida que se queda relegada, que no le gusta a los locales y después con la gran variedad de productos
que vienen de todo el mundo, se va a enriquecer y se va olvidando. Hoy hay algunos platillos que se llaman plato pobre, por ejemplo, este tipo de pucheros se quedaron en reminiscencia de aquello que comían los monjes en el siglo XVI y principios del siglo XVII. Cuando empieza la colonia a tener un gran auge económico en México, empiezan a llegar las órdenes conventuales de mujeres. Normalmente las monjas que entran a estos conventos no son como las que conocemos hoy, eran normalmente niñas ricas que solamente tenían dos opciones, o casarse o irse al convento, y algunas su decisión era de estar en el convento. Una vez que ellas entraban al convento, tenían una gran celda o una gran casa dentro del convento, no como imaginamos hoy que era un pequeño cuarto. En esta gran celda tenían sala, comedor, tenían cocinas, tenían recámaras y tenían oratorios, pero esto era solamente para una monja. Una vez que la monja vivía dentro de la casa, pues tenía una gran cantidad de servidumbre a su servicio. La mayoría de las monjas eran de origen español o eran criollas, eran españolas nacidas en México, pero dentro de sus celdas conventuales empiezan a llegar las llamadas criadas indígenas. Las criadas indígenas empiezan a llegar con todos los ingredientes de la cocina auténticamente prehispánica o mesoamericana. Es decir, empiezan a traer cosas como el camote, el pulque, el pavo, los chiles y bueno, la calabaza y tantas cosas que nosotros conocemos, y se empiezan a mezclar de manera ritual con toda la comida que venía de Europa, dando como resultado pues unos verdaderos laboratorios de comida. Y también por el lado civil, pues existía una gran cantidad de españolas y de criollas con una gran cantidad de servidumbre indígena, los cuales empiezan a mezclar sus productos con los españoles. Y durante la colonia se empieza a fraguar lo que vamos a conocer como cocina mexicana. ¿Qué pasa con estos recetarios? Bueno, a excepción de algunos recetarios que se conocen de conventos, la gran mayoría de recetas se perdían. ¿Por qué? Porque los pocos libros que se imprimían en la época eran libros religiosos como la Biblia, que pues se guardaban de manera muy celosa y se respetaban, o eran novelas como El Quijote de la Mancha o algunos tratados de política o tratados religiosos. Pero estos se guardaban celosamente en libreros. Pero los recetarios nunca se volvieron un libro porque las recetas se pasaban oralmente de madre a hija o de cocinero a cocinera, por ejemplo, pero no eran algo que estaban impresos. Muy pocos recetarios de la época colonial han llegado a nuestra época, y en estos pocos recetarios pues no hemos encontrado en investigaciones algo que hable exactamente sobre lo que es la cocina mexicana o sus orígenes. Muchos de los recetarios traen realmente recetas de dulces o de comida española que se cocinaba en México, y una que otra receta ya que se está naturalizando con los productos mexicanos. Y de esta manera, bueno, las cocinas conventuales empiezan a contribuir al enriquecimiento de la cocina. Hablando de nuestro tema de los chiles en nogada, nunca se ha encontrado una receta realmente antigua sobre los chiles en nogada, esencialmente porque los chiles rellenos y cubiertos de nogada eran un producto muy popular. Es algo así como que yo quiera encontrar en un gran libro de cocina la receta del arroz blanco hervido, pues cualquiera sabría preparar un arroz blanco hervido, y en esa época se daba por entendido que todas las mujeres tenían que saber cocinar y ya habían recibido de su madre el entrenamiento para esto. Y en el convento, pues las monjas, como tenían mucho tiempo libre, se dedicaban a cocinar con su ejército de criadas, y entonces podían hacer unos manjares que eran extremadamente difíciles de elaborar, pero con tanta mano de obra, pues ellas podían llegar a elaborar eso. En cuanto a los recetarios, como les comentaba, no se sabe bien cuándo empieza el chile en nogada. Lo que sí tenemos como cierto es que a finales del siglo XVIII, más o menos 1780, el investigador Aldo Rivero Pastor encontró una, o la que se puede considerar la receta más antigua de los chiles en nogada, o el antecedente de lo que hoy son los chiles en nogada.
Esta receta se llama chiles rellenos de dulce y consiste en un dulce elaborado a partir de chile poblano y una variedad de frutas. Les quiero leer la receta porque es muy interesante. Se abren los chiles con una navajita, crudos con cuidado, y se raspan las venas. Se asan a fuego violento y se echan limpios en agua de cal sentada y poca. Se sacan breve de ahí y se ponen a hervir en vinagre aguado y sal. Así que están cocidos, se escurren bien y se rellenan en lo que quiera de alfajor o almendra. Se fríen como todos, entiéndase, capeados. Se les enjuaga la manteca y se les echa en almíbar de punto con sus rebanaditas de pera, manzana, azafrán, quitando el aceite y el ajonjolí. Y luego viene nogada. Se muele la nuez y se pone a freír y luego se le echa agua. Se muele su poquito de clavo, su poquita de canela, su azafrán molido en poco para que tome color. Esta receta, que realmente es de un postre, eso es un postre que se capea, donde se le ponen almendras, se le pone, como vemos que dice aquí, manzana y pera, y después se pone en un almíbar, y posteriormente se entiende que cuando yo quiero comer el postre, lo saco del almíbar y le pongo un poco de nogada. De muchas investigaciones que se han hecho, esta es quizás la receta que más se adapta a lo que hoy conocemos como chiles en nogada. El nombre de chiles en nogada es un nombre que se empieza a dar a fines del siglo XIX. Quizás también por esto muchos investigadores no han encontrado una receta, porque antiguamente se les denominaba chiles capones o chiles rellenos, pero no chiles en nogada. Eso es una denominación cuando empieza el ferviente nacionalismo de finales del siglo XIX en la cocina mexicana. Y esto es lo que nosotros podemos hoy conocer como la madre de los chiles en nogada. En algún momento a este postre alguien le agregó carne, y una vez que le agregaron carne, pues se convirtió de ser un postre a ser exactamente un guisado. Y de esta manera pues van evolucionando todos los platillos. Les pongo un ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados en México a comer los frijoles como complemento del guisado, es una comida salada. Pero curiosamente, cuando los frijoles se van de México y llegan a Asia a través de la nao de China, en países como Tailandia o la India, hoy en día los frijoles son única y exclusivamente un postre, y ellos los comen de manera dulce, a manera de una pasta que es realmente un postre. Pero en nuestro país sería no muy adecuado decir que alguien va a comer frijoles dulces, pero en estos países sí comen frijoles dulces. Entonces aquí lo que pasa es que los alimentos se van a ir adaptando a las necesidades de la gente. Y como vemos, en el transcurso de que la receta de los chiles se va a convertir de dulce en postre, pues en algún momento alguien dijo que hay que ponerle carne y otros ingredientes para que se vuelva un postre. La primera receta, que es muy antigua, esta receta es de 1831, se llama El cocinero mexicano, es un libro que viene en 3 tomos, el cual es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque es el primer recetario mexicano. En la página 201 tenemos una receta que dice chiles rellenos, y es uno de los primeros antecedentes que tenemos sobre cómo se preparaban los chiles, que posteriormente pudieron derivar a lo que conocemos chiles en nogada. Y dicen: se asan los chiles y se abren por un lado quitándoles el pellejo y las venas, y se rellenan con lo siguiente: se hace un picadillo de lomo de puerco cocido al que se le añaden cuadritos de jamón, rebanadas de aceituna, un huevo duro con bastante vino y la sal eficiente para la sazón. El caldillo se hace con la misma agua que se coció la carne de puerco, con vino, clavo y cominos. Y esta es una de las primeras recetas, aunque no es una receta del chile en nogada como nosotros conocemos. Los antecedentes más importantes que tenemos son los chiles rellenos. Ahora, que este libro tan antiguo tenga una receta de chile en nogada no quiere decir
que muchísimas damas de la sociedad poblana no estuvieran preparando ya algo de lo parecido a lo que hoy conocemos chiles en nogada. Este autor o el autor de este libro lo que recopiló entre la sociedad pues fue esta receta de chiles. Cabe destacar que el cocinero mexicano trae una cantidad inmensa de recetas españolas y europeas y una cantidad mínima de recetas mexicanas. Pero acá ya vemos la presencia de los chiles rellenos y en el último tomo, por ejemplo, tenemos otras recetas muy mexicanas como son los pulques curados. Pero a partir de ahí empezamos a ver cómo evolucionan los chiles. Otra receta muy antigua que también recupera el investigador Aldo Rivero Pastor son los chiles en nogada de la señorita Elena Nava de Alarcón de 1845. Y acá dice que a 5 kilos de chiles poblanos y 10 de queso de cabra, 2 kilos de carne de cerdo picada o molida, 1 kilo de manzana panochera, 1 kilo de pera, 1 kilo de durazno, 2 plátanos machos, 1/4 de almendra pelado, medio kilo de pasitas, una cebolla grande, una cabeza de ajo, medio kilogramo de jitomate molido picado. Se asan, se pelan y se desvenan los chines, lavándose por dentro y por fuera. Se colocan en agua de sal por 2 horas y después se enjuagan y se escurren. El picadillo, se pone a freír la carne de puerco con aceite de oliva o manteca al gusto. Se menea con una cuchara de madera, ajo, cebolla finamente picados y una cucharadita de sal y los jitomates sin piel, agregados en fino a la frutura sin huesos. Después en un hervor se deja reposar. Fruta se monda y se deshuesa finalmente, picada con un cuchillo filoso. Se agrega la molienda dando hervor y medio, moviéndose con cuidado para que no se bata con una cuchara de madera y fuego medio. Así, ponerle las pasitas, las almendras finas y anteriormente las segundas cortadas en 4 partes. Dejar reposar todo por 1 o 2 horas. Se rellenan los chiles. Se espolvorean con harina de arroz, se baten 10 claras y cuando están a punto de turrón se agregan las yemas. Se untan a los chiles con el huevo previo y en una sartén con manteca o aceite caliente de oliva con 2 ajos machos a los lados agregados en crudo. Se capean y después se ponen a escurrir en una coladera. En un platón de talavera se acomodan los chiles con los rabos hacia el exterior. Esta es una de las primeras recetas que vamos a conocer de los chiles en nogada y es de 1843 y ya dice chiles en nogada. También tenemos el manual del cocinero y la cocinera de 1849. Acá tenemos un facsimilar. En este manual del cocinero y la cocinera de 1849 tenemos también un chile capón relleno y la receta de un pescado en nogada. Cabe señalar que las salsas de nogada en todos los recetarios son muy populares y se utilizan para ponerse sobre las carnes, sobre los chiles y sobre otros ingredientes. Quizás también esto es un motivo por lo que no encontramos chiles en nogada, porque es como si hoy pues yo pidiera unos tacos al pastor y es sabido que le tengo que echar alguna salsa. Le puedo echar salsa verde, salsa roja, salsa de chile morita, salsa macha. Y en los recetarios pues eso era tan común que no era necesario anotarlo, porque la gente podía ponerle el chile en un caldo de jitomate o se podía rellenar con nogada. Para 1862 tenemos El arte novohispano de la cocina. Este también es un libro muy antiguo, aquí lo vemos pues no en muy buen estado, pero este libro tan antiguo también tiene aquí unas recetas en donde vienen los chiles rellenos en nogada de nueces. Este chile pues se rellena con carne y se le pone nogada. Entonces ya estamos hablando de que los chiles van tomando las características que conocemos. Algunos chiles no se les está poniendo todavía fruta, sino simplemente se les pone carne, almendras y otros ingredientes diferentes, pero no son tal y como hoy los conocemos. De 1883 tenemos el Nuevo Cocinero Mexicano o Diccionario de Cocina, que es una publicación anterior al libro que ya habíamos visto del Nuevo Cocinero Mexicano, que es el primer libro de cocina. Bueno, este libro es muy importante porque ya trae chiles rellenos de picadillo, trae muchas recetas de nogada, también trae chiles colorados rellenos, chiles rellenos de nogada o de carne, nogada almendrada, picadillos con carne de puerco.
y esencialmente la mayoría de las recetas, muy pocas van a utilizar pollo, muy pocas van a utilizar pavo y la gran mayoría se van a ver beneficiadas por la carne de puerco, la cual pues como sabemos era muy comida aquí en Puebla. Yo recuerdo un dicho de mi abuelita que decía: los poblanos el lunes comemos marrano, el martes puerco, el miércoles cochino, el jueves marrano, el viernes lechón y el sábado chicharrón. Y cuando le decíamos el domingo, nos decía: el domingo comemos mole, entonces se comía pollo. Y de esta manera podemos conocer que pues los chiles poco a poco van integrando ciertos ingredientes y van integrando la carne de puerco, pero se les va empezando a poner la salsa de nogada, que es una salsa de nuez que en su tiempo debió de ser muy popular y se debió de utilizar para muchas recetas. Después tenemos un libro muy famoso que se llamó La cocina en el bolsillo. La cocina en el bolsillo es de más o menos 1887 y es quizás el primer gran recetario que tiene una difusión pues en todas las capas populares en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque es un libro que ilustró Manilla, el maestro de José Guadalupe Posada, y luego Posada en una segunda edición. Eran recetarios muy baratos que costaban 5 centavos máximo y por lo tanto todo mundo los podía adquirir y estos recetarios se vendieron muchísimo. Y podemos hablar que tienen una gran penetración en todas las capas sociales. Estos recetarios pues también traen recetas de nogada y traen recetas de chiles rellenos. Ahora, es muy importante, mucha gente pregunta a veces: ¿y por qué la receta no está como la conocemos? Bueno, por la simple razón que hoy una buena cocinera por ningún motivo les va a dar su receta. La receta es para ella, para sus hijas, para sus nietas, pero no se las va a dar a ustedes. Y en ese aspecto muchas recetas no llegaron a los escritores porque la mayoría de los escritores eran hombres, no eran mujeres. Y por lo tanto las mujeres no les quisieron dar sus recetas. Entonces es natural que no encontráramos en los recetarios de la cocina mexicana esto. Tenemos un libro muy famoso que se editó en Puebla que se llama La cocinera poblana. Este libro se empieza a editar a partir de 1882 aproximadamente y este libro es muy importante porque gracias a este libro la cocina poblana adquiere fama nacional. Es quizás el único libro o gran libro de cocina que habla sobre la cocina poblana. Hay muchos libros pero no tienen que ver, simplemente son recetarios de cocina. Pero este libro de cocina poblana da a conocer que aquí hay grandes cocineras. También lo podemos ver en todas las pinturas de mediados del siglo XIX, como las que hizo el pintor Pringuet o las que hizo muchísimos pintores costumbristas de la época. En todos estos cuadros siempre, por alguna razón, vamos a ver imágenes de cocina. Agustín Arrieta nos va a enseñar siempre imágenes de mujeres en la cocina, al igual que los franceses. Y esto habla porque quizás es cierto que la cocina poblana tenía una gran fama y esta fama traspasa fronteras. Este libro de la cocinera poblana trae recetas como nogada con chiles de jamón, nogada con chiles rellenos, chiles en nogada y chiles de picadillo. Es decir, la cocinera poblana ya tiene una gran cantidad de recetas relacionadas con los chiles, los picadillos, la carne y las salsas de nogada. Y por esto, pues es uno de los primeros materiales que empiezan a difundir las recetas. ¿Por qué muchos recetarios no han llegado a nuestras manos? Bueno, como yo les había dicho, a diferencia de los recetarios o de los libros cultos como era la Biblia o una novela importante, los recetarios estaban en la cocina, se acababan echando a perder, se llenaban de aceite, se llenaban de agua, se quemaban junto al fogón. Y entonces es la razón por la que pocos recetarios van a empezar a llegar a nuestras manos, y más si se tratan de recetarios antiguos, ya que la gente pues los tenía en la cocina. En la cocina pues todo se deteriora porque hay humedad, porque hay calor, porque hay frío, porque hay grasa. Y ese es el motivo quizás que muchos recetarios no llegaron a nuestras manos y se perdieron.
Para finales del siglo XIX encontramos una gran cantidad de recetarios o manuscritos ya de las señoras, ya se podía, la gente empezó a estudiar, había mujeres ya letradas y ellas empezaron a escribir los recetarios. Quizás el recetario manuscrito colonial más antiguo que se conoce y más famoso es uno atribuido a Sor Juana Inés de la Cruz. Desgraciadamente en este recetario pues no encontramos ninguna receta de chiles, pero sí encontramos una gran cantidad de postres, que era la especialidad de las monjas. Ya para finales del 19 las señoras escribían sus recetarios y se los pasaban de madre a hija. Muchos de estos recetarios hoy los podemos encontrar en ediciones facsimilares porque se han rescatado y existen. Y pues tuvimos la ventaja de que no se perdían. Y con esto pues vamos entrando a lo que es ya el siglo XX, y con el siglo XX viene la gran transformación y la gran difusión de lo que serían lo que hoy conocemos como chiles en nogada. Con la llegada del siglo XX, con el porfiriato, se empieza a conformar este halo de identidad nacional y este gusto por el nacionalismo. Esencialmente en las fiestas del primer centenario de la independencia en 1910, el nacionalismo empieza a llegar a su cúspide y empieza a ser algo que la gente disfrutaba, algo con la que la gente convivía. De esta época ya empezamos a encontrar múltiples recetarios que traen recetas con chiles en nogada como hoy los conocemos. Dentro de todos estos libros, pues por ejemplo tenemos este libro que cuando yo era niño fue muy difundido dentro de las cocinas de las señoras de Puebla porque lo regalaba una compañía que se llamaba Belagás. En este libro podemos encontrar ya recetas de chiles en nogada como tales, lo cual pues era muy atractivo para todos, y hablan ya de chiles rellenos en donde se les podían poner diferentes rellenos tal y como hoy los conocemos. Y este tipo de rellenos son los que derivan después en los chiles en nogada. Este libro fue tomado de una serie de manuscritos. Un libro que se difundió muchísimo en Puebla en aquellos años es un libro que se llama Manual de Cocina, recetas recopiladas por la señorita María Islas, quien la cedió a la Casa de la Misericordia Cristiana. Costaba $2.50 y bueno, en esta segunda edición de 1911 podemos ver ya una gran cantidad de recetas relacionadas también con los chiles rellenos y los chiles poblanos como hoy los conocemos. Empieza trayendo pues una receta de chiles rellenos que son muy importantes para lo que conforman los chiles en nogada. Ahora, recuerden esto, las grandes recetas todavía en esta época son de madre a hija, de cocinero mayor a cocinero menor o de cocinera a cocinera. No son recetas que vamos a encontrar en libros porque todo este conocimiento culinario se pasaba de boca en boca. No forzosamente la gente recurría a un libro. Era más común que yo recurriera a mi abuela o a mi vecina y ella me asesorara en los recetarios o en la forma de preparar un alimento a que yo recurriera a un libro, como se hace actualmente, ¿no? Ya no es tan sencillo a veces por las distancias ir a ver a mi mamá. Es más fácil con mi teléfono celular abrir una página web y entrar a recetar cualquier indicaciones que yo necesito para preparar algún alimento. De aquellos años también encontramos un libro muy importante que se llama La cocina poblana del convento de Santa Rosa de Puebla. Este libro, editado en 1949, pues ya trae las recetas de los chiles en nogada. O sea, aquí ya se había conformado el concepto de chiles en nogada. Y acá viene, dice, chiles en nogada, incluye 12 chiles poblanos, medio kilo de carne, 100 gramos de pasas, 180 gramos de almendras, 1 kilo de crema y 200 gramos de nueces. Todavía no se empieza a conformar esto que nosotros conocemos lleno de fruta,
Y luego dice, vienen otras recetas, dice chiles rellenos en nogada. Aparte de los ingredientes adicionales, ya vemos manzanas y peras que van enriqueciendo la receta de estos chiles que no eran muy conocidos. Y luego chiles de nogada rellenos de picadillo, y aquí el picadillo ya dice que se ponen rebanadas de manzana, de duraznos, un terrón de azúcar y un poco de vino jerez. Y en esto se empieza a conformar ya de manera más a lo que hoy conocemos como chiles en nogada. Y otra vez, sí debieron de existir las recetas como nosotros las hemos degustado, pero no están escritas en un libro, porque los recetarios no tenían una gran difusión. Bueno, en aquellos años, antes de esto, en 1943, va a salir un libro que va a ser el parteaguas en la cocina mexicana. Hasta antes de 1943 había algunos libros algunos recetarios de cocina mexicana, pero solamente era cocina mexicana, y había algunos recetarios de cocina de Puebla, cocina de Veracruz, cocina de Michoacán, pero no había un libro que hubiera recopilado todas las recetas de México y las hubiera dividido por estados. En 1943, a la que yo me atrevo a decir que es la gran heroína y la gran recuperadora de toda la tradición de la cocina mexicana, hablo de Josefina Velázquez de León. Josefina Velázquez de León, que muy pocos la conocen, ella era una cocinera que se casa, enviuda, recibe una muy buena fortuna de parte de su marido al estar viuda, y ella decide que lo que se va a dedicar es a dar clases de cocina. Vende las acciones de su marido a sus socios, se dedica a viajar por México con un chofer, un asistente y un coche último modelo que compra, y con esto recupera el primer recetario de recetas de todo el país, que se llama Selecciones de la Comida o de la Cocina Mexicana. Este libro es el primer gran libro de cocina mexicana, en donde, claro, en la sección de Puebla vienen las recetas de chiles en nogada. De esta gran cocinera mexicana, que era originaria de Aguascalientes, para 1952 publica un libro muy importante que se llama Cocina Poblana, en donde vemos unas ilustraciones maravillosas, donde vemos a una monja dándole de comer a un obispo y a un fraile tipo franciscano. Atrás podemos ver la catedral, y aquí vemos pues una cazuela con un mole. Este libro es de los primeros libros que ya trae una receta de chiles en nogada tal y como nosotros las hemos conocido hoy. Incluso trae una leyenda muy diferente a la que se conoce, de que los chiles en nogada se le sirvieron al emperador Iturbide. Dice que las recetas la crearon y unas damas o unas jóvenes de la sociedad poblana en aquellos años de 1810 se las sirven a unos soldados. Pero bueno, todo esto es interesante y contribuye bastante a saber más de dónde viene el origen de los chiles en nogada. Este recetario tan importante dice, chiles en nogada, ingredientes para los chiles: 12 chiles poblanos, 4 huevos, 3 cucharadas de harina y 200 gramos de manteca. Para el relleno, 40 gramos de manteca, 500 gramos de jitomate, una cebolla, 2 dientes de ajo, 350 gramos de lomo de puerco, 350 gramos de aguayón picado, 3 duraznos, 3 manzanas, 3 peras, un plátano, una rebanada de piña, 50 gramos de almendras, 50 gramos de pasas, 2 acitrones, 50 gramos de alcaparra, 50 gramos de aceitunas, 4 cucharadas de jerez, 2 clavos de especia, una raja de canela y 5 pimientas chicas y perejil. Ingredientes para la nogada y el adorno: 60 piezas de nueces de Castilla fresca. Aquí es muy importante, tiene que ser nuez de Castilla, no puede ser cualquier otra nuez. Y recuerden que la nuez de Castilla, la cosecha empieza el 25 de julio y termina alrededor del 10 o el 15 de septiembre. Después de esta fecha ya no se cuenta con los ingredientes del chile en nogada hasta el año que viene. 150 gramos de queso de vaca o de cabra, 3 cucharadas de jerez, medio litro de leche, azúcar al gusto,
una granada y 2 cucharadas de perejil picado. Esto ya es un poco más de lo que nosotros conocemos hoy como la receta de los chiles en nogada. Tiene variantes, pero recuerden que la cocina es un ser vivo, nace, crece, se reproduce, y como nosotros adquirimos conocimientos, la cocina también va adquiriendo otras cosas, y de esta forma se va consolidando a lo que conocemos hoy como cocina mexicana. De este maravilloso libro después hubo un libro más grande de ella misma, en donde recupera más recetas y lo hace lo doble de grande. Y como vemos, pues otro libro de Josefina Velázquez de León, que se llama Cocina Poblana. ¿Cuál es la importancia de las recetas que recupera Josefina Velázquez de León, a diferencia de los otros escritores de recetarios que conocemos? Bueno, Josefina Velázquez de León va a viajar por la República Mexicana. En cada ciudad que llega se reunía con las señoras de la sociedad, y las señoras de la sociedad ponían en sus manos las recetas, y en sus recetarios cada receta dice quién es la persona que se las dictó, y después las señoras pues compraban estos recetarios. Estos recetarios eran muy buscados por todas las cocineras, porque había una frase que decía que las recetas están probadas, y quiere decir que cuando yo las preparaba sí salían como debían de salir. Josefina Velázquez de León decía que no metía ninguna receta que no estuviera probada sus libros. Ahora, ¿dónde probaba las recetas Josefina Velázquez de León? Josefina de Velázquez de León tenía el Instituto de Cocina Josefina Velázquez de León, donde enseñaba a cocinar a las señoras casadas y a las jóvenes que estaban próximas a casarse, o a las recién casadas. En este instituto, Josefina probaba todas estas recetas que le daban durante sus viajes, y una vez que las probaba con las alumnas, las incluía. Y miren, el nombre de esta era Academia de Cocina Velázquez de León, cuarta calle de Abraham González, número 68, México, Distrito Federal. Hoy por hoy, sin temor a equivocarme, Josefina Velázquez de León es la mayor escritora de recetarios de cocina que ha habido en toda la historia en el mundo, aunque ustedes no lo crean. Josefina Velázquez de León era una ama de casa que cocinaba y escribía libros. Más o menos en las últimas investigaciones se le han atribuido alrededor de 180 recetarios de todos los temas. Es maravilloso ver los temas que ella tiene. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar recetas de cocina para la recién casada, cocinas para jugar naipes, cocina para bodas, cocina para bautizos, cocina para niños, recetarios de panes, recetarios de galletas, recetarios de pasteles, recetarios de bebidas. Hay comida de Puebla, cocina de Veracruz, cocina de Michoacán, cocina de Chihuahua, cocina de Monterrey. Hizo recetarios de casi todos los estados de la República. Y bueno, hay uno que se llama Cocina para la Mujer Moderna, cómo utilizar las latas en la cocina mexicana. Hay un libro maravilloso que se llama Cómo utilizar los aparatos modernos en la cocina. En aquellos años empiezan a entrar las licuadoras, las batidoras, y la gente no sabía cómo usarlas. Y es muy importante porque ella está en una transición espectacular de la cocina mexicana. Cuando las mujeres se desprenden del metate, porque ya existen los molinos y las licuadoras, y ya no tienen que utilizar el metate. Y uno de sus libros está dedicado exclusivamente a este. Hay un libro que se llama Cómo cocinar en tiempos de carestía, en donde maravillosamente vemos cómo las señoras están agarrando una vaca que tiene alas, indicando que ya está tan cara la carne y que pues no la pueden comprar, ¿no? Y les enseña, otro libro se llama Cómo utilizar los sobrantes de la cocina. Hay un manual maravilloso que es Cocina para enfermos. Y bueno, no acabaría yo de decirles todos los títulos que tiene Josefina, a la cual pues se le debe de rendir un justo homenaje, y ella es una de las grandes difusoras a nivel nacional con sus libros de las recetas que conocemos de los chiles en nogada. Después de esta época empieza a haber un gran boom de muchas escritoras. Ella se inaugura como la gran mujer escritora de recetarios. Ella era una señora de la clase media. Posteriormente estaba una señora llamada Marichú, que es de la que van a encontrar muchos recetarios. Ella era una señora muy rica, también empieza a escribir recetarios,
Y con esto se viene una tradición de mujeres cocineras que en los 70 se va a consolidar con Chepina Peralta, que fue quizás una de las más conocidas, antes de la invasión de los chefs. Hoy sufrimos una invasión de chefs, que el problema de los chefs es que ellos creen que son los creadores de la cocina muchas veces. Y no, ellos son uno de los miles de cocineros que existen en este país o cocineras. Y el problema de los chefs es que ellos obtienen recetas de alguien, se las apropian y después dicen que son de su creación, cosa que muchos investigadores, como un servidor, sabemos que es una mentira. Los chefs lo que tienen que ser es ser un poquito más sencillos y simplemente decir de dónde vienen estas recetas. Pero hoy los chefs, a diferencia de lo que mucha gente cree, no son los transmisores ni los guardianes de la cocina mexicana. Las grandes guardianas de la cocina mexicana son todas las amas de casa que cocinan día a día y todos aquellos hombres que esencialmente en muchísimos restaurantes y fondas tienen la labor de ser el cocinero principal. Ellos son los grandes difusores de estas recetas de chiles en nogada hoy, de las cuales muchas recetas todavía son manuscritas y muchas recetas son pasadas de padres a hijos, de madres a hijas, y así es como las vamos conociendo hoy en día. Miren, la cultura de los chiles en nogada sigue tan viva como este recetario. Este recetario que lo encontramos en los puestos de revistas, en donde podemos ver que los chiles en nogada siguen siendo un gran platillo. Y no solamente hay recetarios, hay internet y también hay revistas especializadas como esta. Aquí vemos otro que se llama Delicias de nuestros estados. Vemos otra presentación de un chile en nogada. Y esto es muy importante. Muchos chefs o muchos estudiosos menosprecian este tipo de publicaciones. La gran diferencia que hay con un gran conocedor de cocina y estas publicaciones es que estas publicaciones tienen tirajes de 50,000 o 100,000 números y llegan a 50,000 o 100,000 personas más. Aparte, recuerden que las revistas van de mano en mano, pueden verlas unas 2, 3 o 5 personas más. Y los conocimientos de aquellos chefs o aquellos investigadores que creen que tienen el conocimiento de la cocina, pues se va a quedar ahí en unos cuantos, en una cocina elitista, porque ahí la cocina de los chefs se ha vuelto elitista. ¿Dónde comer un buen chile en nogada? Pues en los mercados, en las fondas, y aquí en Puebla lo más importante es comerlo en las casas, donde me toca ver la guerra entre cocineras para ver quién prepara el mejor chile en nogada. Y el mejor chile en nogada no es el de X o Y recetario, no es el de un chef o no es el de una cocinera. El mejor chile en nogada es el que me gusta a mí y así es la cocina. Lo que a mí me gusta, eso es lo mejor que yo voy a poder comer. Mi nombre es Javier Gómez Marín, yo soy director de acervo cultural en la Secretaría de Cultura, soy investigador desde hace 30 años de la gastronomía mexicana y de la cultura popular. Me pueden encontrar en mis redes sociales Facebook, Javier Gómez Marín. Les agradezco haber escuchado estos minutos sobre la historia de los recetarios y recuerden, todas sus recetas escríbanlas en una libreta y pásenlas a sus hijos, porque lo que no está impreso no existe. Gracias.